Mis hermanos, vamos a Segunda de Timoteo. Seguimos en el capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. El título de nuestro sermón es Características del amigo fiel ante nuestra adversidad. Características del amigo fiel ante nuestra adversidad. Segunda de Timoteo 1, del 15 al 18, encontramos este tema. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermogenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Conceda el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes. Amén. Esta es la bendita palabra de Dios. Y aquí tenemos características de un amigo fiel ante nuestra adversidad. Y amigos y hermanos, yo creo que de todos los defectos del carácter que pueda tener una persona, que podamos tener, la deslealtad o la infidelidad es seguramente uno de los más peores y de los que cuando se comete hacia un amigo o hacia un ser querido, la otra persona se resiente muchísimo. Es muy doloroso cuando alguien es desleal e infiel, pero uno no dimensiona cuánto daño se hace uno mismo cuando uno es infiel y desleal. El hombre o la mujer que es desleal generalmente actúa callado, en silencio, y aparenta y finge que es amigo. Por eso yo les decía que en la introducción, en ese espacio que tenemos para adorar al Señor, viendo el Salmo 5, se relaciona mucho con este tema, y yo no lo acomodé, el Señor lo sabe bien. El Señor quiere hablar de este tema particularmente, y respetemos eso del Señor. Ese es su espíritu de hoy. En el sentido, esa es la motivación por el cual el Señor hoy trae esto, hablar acerca de la infidelidad o deslealtad. En alguna ocasión leí acerca de una persona que estaba indignada y con justa razón porque esta persona ayudó a su mejor amigo a entrar a la empresa. Y pasado el tiempo, este mejor amigo, usted no se imagina lo que hizo, pues le suplantó el cargo y a él le echaron. Él estaba justamente indignado y él decía, pero yo no me puedo esperar que mi mejor amigo me haya hecho esto. ¿Quién se lo podría esperar? Nadie. También leí en alguna ocasión que una amiga quiso ayudar a otra que estaba en problemas económicos grandemente y se la trajo a vivir a la casa, y oh sorpresa, pasado el tiempo, ella estaba teniendo un amorío con su esposo. Ella decía, bueno, no me esperaba esto, qué traición tan dura, qué deslealtad, qué infidelidad. Pero esto es la realidad, y también la Biblia nos muestra esta realidad. Ustedes puedan recordar de nuevo a Absalón. Absalón se sublevó contra su padre, y que un hijo te traicione es, yo creo que de la peor calaña. Pero ahora Absalón no solo traicionó a su padre, sino que también traicionó a su hermano Amnón. Absalón fue muy estratégico para traicionar a su hermano. Lo invitó a una fiesta y allí en la fiesta lo engañó y lo mató. Esta es la realidad que muestra, y la Biblia muestra muchas historias de deslealtad. Tenemos a Judas, que traicionó a nuestro Señor y lo vendió por 30 ciclos de plata. Tenemos a Dalila, ¿recuerdan Dalila? Esta mujer que engañó con sus labios y atrapó a Sansón. Bueno, allí tenemos que disimuladamente esta mujer enamoró a Sansón. Bien, pero también en la Biblia, como en la realidad, y esta también, y la Biblia muestra la realidad, y en nuestra realidad
también vemos a hombres que son leales y a mujeres que son leales. En la Biblia ustedes pueden recordar a David que en una ocasión tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl porque el rey Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. El rey Saúl entró a la caverna y David estaba con muchos de sus compañeros o amigos. El rey Saúl estaba haciendo allí algo y David no lo mató, sino que le quitó un pedazo de su prenda. Después que el rey Saúl sale, David grita: ¡Oh mi rey! Le dice: yo te hubiera podido matar, pero no lo hice. El Señor me entregó en mis manos tu vida y yo no lo hice. Por eso David dice: Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Jehová pague a cada uno su justicia y lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano. Eso es lo que le dice David a Saúl: mas yo no quise extender mi mano contra ti. Así que David fue leal todo el tiempo en el que lo persiguió el rey Saúl para matarlo. ¿Por qué? Porque él amaba al rey y amaba a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Judas lo iba a traicionar en todo el ministerio, nuestro Señor lo sabía. ¿Y qué hizo nuestro Señor? Siempre le cubrió, siempre le cuidó hasta el final. Así que creo que la deslealtad, la infidelidad es uno de los peores pecados del carácter que puede tener una persona. Y hoy estaremos viendo eso que nos habla este versículo de 2 de Timoteo. En 2 de Timoteo, los versículos que nos acabamos de leer, registra un contraste entre un grupo de amigos que fue desleal al apóstol Pablo en medio de la adversidad, y nos habla de un amigo que fue fiel en medio de la adversidad del apóstol Pablo. Fue leal en medio del sufrimiento del apóstol. Y fue leal a tal punto este amigo que arriesgó su propia vida para consolar y cuidar de él. Puso su vida en juego solo por cuidar al apóstol Pablo. Onesíforo, allí nos habla. Onesíforo es un ejemplo claro para nosotros los cristianos de las características de lealtad que debemos tener hacia el Evangelio, hacia la sana doctrina, pero también a nuestros hermanos. Así que cuando yo me estoy refiriendo a amigos, estoy hablando de hermanos. No estoy hablando de amigos que usted tiene en el mundo, estoy hablando de hermanos, de hermanos. Así que cuando yo digo características de un amigo fiel o del amigo fiel, me estoy refiriendo a características del hermano fiel. Así que estos ejemplos que nos registra 2 de Timoteo del 15 al 18 es un ejemplo de deslealtad y ejemplo de lealtad. ¿Y qué nos ayudará a estos ejemplos? Nos ayudará a identificar si en ti o en mí se está levantando la tendencia de ser desleal a Cristo y a su pueblo. Oigan bien, estos versículos nos va a ayudar a identificar en ti y en mí si se está levantando la tendencia a ser desleal a la sana palabra de Dios, al Evangelio y a Cristo, y si también se está levantando la tendencia a ser desleal a nuestros hermanos, a no ser fieles a ellos. Pero también nos va a ayudar a detectar para ayudar y restaurar a aquel hermano que estamos viéndole señales de deslealtad e infidelidad a Cristo y a su iglesia. Ojo, la idea con esto que hoy vamos a ver no es que usted vaya a destruir a su hermano cuando vea esos signos de deslealtad, sino más bien cuando lo vea lo ayude a restaurar, lo ayude a restaurar. Es por eso que nuestro sermón, vuelvo y repito, se llama Características de un amigo leal ante nuestra adversidad. Y nuestro bosqueo será 2 puntos, sencillo, 2 puntos. Característica de los amigos desleales. Característica de los amigos desleales. Y segundo, características de los amigos leales. Esos son los 2 puntos que estaremos viendo. Características de los amigos desleales y características de los amigos leales. Volvamos a leer nuestro versículo, por favor. Recuerden, aquí volvemos a nuestro pasaje una y otra vez para exponerlo de manera expositiva.
Versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes. Y mis hermanos, los que han venido siguiendo de manera expositiva este primer capítulo de Segunda de Timoteo, hace 8 días, en los versículos 3 y 14, Pablo le ordena algo al joven Timoteo, a su discípulo. ¿Qué le ordena? Le ordena que retenga y guarde la sana doctrina. Que retenga y guarde la sana doctrina. Pero cuando llegamos a estos versículos, los versículos 15 al 18, los que acabamos de leer, parece que no hubiera conexión entre los anteriores versículos con estos versículos que acabamos de leer. Pero cuando usted lee el versículo 16, parte C, ¿cuál es la parte C? Bueno, donde está la segunda coma. Vea conmigo, versículo 16, parte C, donde está la segunda coma. Dice, y no se avergonzó de mis cadenas. Y no se avergonzó de mis cadenas. En la frase, no se avergonzó, encontramos entonces la conexión con todo aquello que Pablo le viene diciendo a Timoteo, o la exhortación que le está haciendo a Timoteo. Cuando usted va al versículo 8 del capítulo 1, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Después, cuando usted va al verso 12, Pablo dice que Pablo no se avergonzaba de su encarcelamiento. Y ahora, al llegar a nuestro versículo 16, Pablo le recuerda a Timoteo que no se avergüence a través de un ejemplo, del ejemplo de alguien que Timoteo conocía muy bien. ¿Quién era? Onesíforo. Así que aquí está la conexión. Ahora quiero que unamos todo esto para que usted tenga entendimiento. Unamos todo esto. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en estos pasajes finales del capítulo 1? Bueno, lo que le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, no te avergüences del Evangelio, es decir, retén y guarda, ni tampoco te avergüences de mí, que estoy encarcelado por causa de Cristo. Algunos, Timoteo, se han avergonzado, pero Onesíforo ha sido fiel y leal hasta el final. De modo, Timoteo, que sé como él. Esa es la idea central de los versículos 15 al 18. Timoteo, no te avergüences del Evangelio, retén y guarda. Ni tampoco te avergüences de mí, que estoy encarcelado por causa de Cristo. Algunos se han avergonzado, algunos que eran mis amigos, se han avergonzado, pero Onesíforo ha sido leal y fiel, de modo que, toma ejemplo, sé como él, sé leal y fiel como él lo ha sido. Con esto en mente, entonces, Pablo inicia recordándole a Timoteo las características de los amigos infieles o desleales. Pablo inicia diciéndole, versículo 15, ya sabes esto. ¿Quién sabía esto? Pues Timoteo. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Timoteo sabía lo que estaba sucediendo en Asia, pero ¿qué sabía Timoteo? Bueno, se nos dice que sabía que todos los de Asia habían abandonado ¿a quién? A Pablo. Habían abandonado a Pablo. Timoteo sabía de esta situación por una razón, porque recuerda que en la epístola de primera de Timoteo, que Pablo escribió, Pablo, ¿dónde dejó encargado a Timoteo? ¿En qué ciudad? En Éfeso. Y Éfeso era la capital de Asia Menor. Así que Timoteo sabía estas cosas porque Timoteo estaba en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, en Asia Menor. Así que Timoteo sabía estas cosas, sabía lo que había pasado con todos estos que habían abandonado a Pablo. Por eso es que no se nos dice más, por eso es que Pablo no escribe más de estas personas.
Pero también Timoteo sabía estas cosas porque no hay cosa más terrible que uno se dé cuenta que muchos te abandonen y esto se hace público. O sea, esto es inevitable, muchas personas se van a dar cuenta. Por eso Timoteo también lo sabía, porque se había hecho público esta situación de hombres que habían abandonado a Pablo. Ahora, note que Pablo dice, todos, y uno podría llegar a decir, bueno, esto aquí es una hipérbole, una exageración. Pero cuando Pablo dice todos, lo que quiere hacer notar es que muchos le abandonaron. Muchos le abandonaron. Y al parecer, muchos comentaristas dicen que, y al parecer, cuando dice, de los cuales son Figelo y Hermógenes, eran las cabecillas de ese grupo, de esos muchos. Fueron aquellos que llevaron la revuelta para abandonar a Pablo. Uf, ¿no te das cuenta de eso, Pablo? Aquí me está exagerando. Muchos me abandonaron. Bueno, si una sola persona que te traiciona y sea desleal es durísimo, ahora imagínate, muchos sean los que te traicionan. Y las cabecillas eran dos de tus mejores amigos. Dos de tus mejores amigos. Por eso aquí Pablo dice, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Miren, la Biblia no nos da más información de estos dos personajes. Pero ¿qué nos deja la Biblia? Registrados, nos deja registrados los nombres de estos personajes que Pablo estimaba como grandes amigos en el Evangelio, y que entre muchos Pablo no esperaba que Figelo y Hermógenes lo abandonaran. Y al haber sido tan cercanos a Pablo, ¿qué hizo Figelo y Hermógenes cuando abandonaron a Pablo? Y al haber sido tan cercano a él, pues que alentaron a estos muchos para que finalmente tomaran la decisión de abandonar al apóstol. Así que la Biblia deja registrado, y yo no sé si usted puede darse cuenta de esto, pero estos hombres no pasaron a la historia de la Biblia como grandes héroes de la fe, como Hebreos 13 nos cuenta, Hebreos 12 nos cuenta. Gracias hermano, Hebreos 12. Sino que pasaron a la historia de la Biblia como hombres que abandonaron al apóstol Pablo, que fueron desleales. Yo no sé si usted quisiera ser registrado en un libro que pase a la historia de usted como una persona desleal, pero el Señor deja registrado a estos hombres. Y no solo los deja registrado como personas que abandonan, sino que Pablo los deja registrado con nombre. Con nombre. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué clase de abandono, qué naturaleza de abandono fue la que hicieron Figelo y Hermógenes y estos otros muchos contra Pablo? ¿Qué naturaleza fue esta? Bueno, si volvemos al versículo 16, parte C, ya le dije cuál es la parte C, la segunda coma, dice, que Onesíforo no se avergonzó de mis cadenas. Bueno, al parecer estos hombres, la naturaleza de este abandono fue que se avergonzaron del encarcelamiento de Pablo. Se avergonzaron. O sea que fue un abandono personal. Fue contra él directamente que atacaron. Su alejamiento, su distanciamiento contra Pablo fue algo que Pablo no se esperaba. Y ellos lo abandonaron. Fue un abandono personal. Este grupo de hombres no quería ser reconocido por la relación que tuviera con un hombre preso, y mucho menos que fuera un preso cristiano. Porque recuerde el trasfondo de esta carta, para este tiempo, ¿quién es el que estaba reinando? El emperador Nerón. Y Nerón estaba determinado a destruir el cristianismo y a los cristianos. Por ende entonces, Figelo y Hermógenes y estos otros muchos no querían tener que ver nada con el apóstol Pablo. ¿Y cuál era la razón? Porque si se relacionaban con ellos seguramente iban a terminar encadenados como Pablo, y seguramente como Pablo lo cita en esta su última carta, que él ya estaba presto para morir. Así que aquí vemos que ellos temieron y por eso desampararon, fueron desleales al apóstol Pablo por lo que les pudiera suceder. Pero algo también nos registra la segunda carta a Timoteo. Quiero que me siga, quiero que esté pendiente, porque como esto es una narración,
tenemos que ir a varios versículos para ir conectando cosas, así que yo espero, mis hermanos, que usted vaya conectando conmigo eso. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 4:16. 2 de Timoteo 4:16. Dice 2 de Timoteo 4:16. Pablo dice así: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les era tomado en cuenta. Aquí tenemos otro registro que nos ayuda a ver cuál es la naturaleza de este desamparo personal. Bien, Pablo al parecer había pedido a la iglesia de Éfeso y a algunos de Asia que viniesen en su primera defensa. Él pidió esto. ¿Y qué nos dice allí? Que ninguno estuvo a su lado, sino que lo desampararon. No hubo testigos. La razón vuelve y entra en juego porque temían a que si ellos se presentaran como testigos, pues ellos también fueran acusados en contra del emperador Nerón y sufrir las mismas consecuencias que Pablo. Así que vemos que allí ellos estaban movidos y desampararon y fueron desleales por el temor. Estos amigos no fueron a la audiencia ante el juez, lo desampararon, no quisieron ser testigos por temor a lo que les pudiera pasar si asistían a la audiencia. Así que aquí tenemos una primera razón, naturaleza de ese desamparo, ese alejamiento, de ese abandono. Pero parece que hay algo más en esa naturaleza. Parece que hay algo más. Cuando Pablo registra en sus cartas pastorales y aquí en 2 de Timoteo, la palabra abandono, cuando Pablo la usa, también se refiere a una desviación doctrinal, Vaya conmigo allí, 2 de Timoteo 4:4. 2 de Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, ¿qué quiere decir abandono? Apartarse. Aquí mismo nos está diciendo el significado de la palabra abandono. Apartarse. Volverse de lo que yo antes firmemente creía para irme tras algo que no es verdadero. Bueno, entonces vemos que hay otra clase de naturaleza de abandono, de Figelo y Hermógenes y de estos muchos. No solo temieron a que estos hombres fueran referidos por Pablo, que los hubieran vinculado con Pablo por no querer sufrir las cadenas, sino que también tenían una desviación doctrinal. Parece que se había abandonado la enseñanza del apóstol Pablo. Y recuerda que hace 8 días vimos que lo que Pablo le ordena a Timoteo: retén la sana doctrina, guarda la sana doctrina. Como lo puede ver allí, entonces sí, parece que la naturaleza de este abandono también fue una desviación doctrinal. Y también podemos comprobar que fue una desviación doctrinal por la siguiente razón, porque en la segunda carta a Timoteo se nos dice de que un tal Mileto decía a los cristianos que la resurrección ya se había efectuado, es decir, que los cristianos ya habían resucitado. ¿Y por qué estaba esa enseñanza dándose? Por temor, porque ellos no querían sufrir la muerte. Entonces podemos ver que hay un abandono. No solo la naturaleza del abandono a Pablo fue algo personal que le dejaron allí en la cárcel, sino que también fue una desviación doctrinal. Se apartaron el oído de la verdad y se volverán a fábulas. Así que la gente de Asia pudo haber pensado, fíjense, estos todos de Asia, muchos de ellos habían pensado, piensen conmigo, ¿sí? 2 de los amigos más cercanos abandonan a Pablo y estos están a punto de hacerlo. ¿Qué pueden pensar? Bueno, si no hay ninguno que esté con Pablo en servir al Señor de tal manera hasta la muerte, pues ¿qué beneficio yo tengo de seguir ayudando a Pablo? Pues no tengo ningún motivo para hacerlo. Si Figelo y Hermógenes tal vez no hubieran dado la espalda a Pablo, seguramente este grupo de Asia no había abandonado al apóstol. Estos hombres que hicieron, mis hermanos, y aquí síganme,
¿Qué hicieron estos hombres, estos muchos, estos Figelo y Hermógenes? Es que debilitaron la iglesia de Cristo, debilitaron la fe. ¿Y cómo la debilitaron? Al abandonar a un amigo, al apóstol Pablo. La debilitaron. Y no solo debilitaron a todas las iglesias, sino que debilitaron especialmente la iglesia de Éfeso, que ya tenía problemas doctrinales y de forma también. A la iglesia que Timoteo también estaba presidiendo. Por eso Pablo le dice, ya sabes esto. Timoteo también padeció las consecuencias de estos hermanos desleales e ingratos, pues la iglesia local quedó mermada y posiblemente el corazón de aquellos que sí se quedaron se desmayó o desmayó en algún momento en el transcurso de su vida cristiana por causa de estos hombres. Así que aquí tenemos la característica de los amigos desleales. ¿Cuál es la característica de los amigos desleales? Que abandonan, que se apartan en los momentos más difíciles. Esa es una característica de los amigos desleales, que abandonan, se apartan en los momentos más difíciles. Ahora la pregunta es, ¿qué abandonan? Bueno, como estamos hablando que esos amigos son hermanos, ¿qué abandonan? Abandonan la sana doctrina y abandonan a sus hermanos, abandonan su iglesia local donde Dios quiso ponerlos, trayendo debilidad al corazón de los hermanos y no fortaleciendo los brazos en tiempos de dificultad. Esa es la primera señal. Ahora quiero que con esto en mente apliquemos lo que les acabo de decir para que podamos esclarecerlo mejor y tener un entendimiento. Hay ciertas actitudes que podemos ver en nosotros o en un hermano o hermana si se está desarrollando esa actitud de deslealtad. Hay síntomas, hay señales que uno puede identificar en su propio corazón, en su propio carácter y en otros hermanos que están próximos a debilitar el cuerpo de Cristo y a desviarse de la sana doctrina. La primera actitud que nos muestra en este versículo, ¿cuál es? ¿Cuál es ese síntoma? El temor. El temor. Figelo y Hermógenes temieron. ¿A qué temieron? A lo que les pudiera suceder si los identificaba con Pablo el preso. Temieron. Mis hermanos, un hermano o una hermana que teme a identificarse como cristiano, si tú temes a identificarse como cristiano en tu trabajo, en donde quiera que seas, bueno, estás presentando un síntoma, una evidencia de un carácter desleal a Cristo y su palabra. Estás allí, tienes ese síntoma como Figelo y Hermógenes no querían identificarse con las cadenas, no querían identificarse con Cristo, con los padecimientos de Cristo. Pero noten bien, el temor es también uno de los pilares de la falsa doctrina. El temor también es un pilar de la falsa doctrina. Como les dije, la segunda carta a Timoteo nos registra de que ciertos hombres decían que la resurrección de los cristianos ya había acontecido. Así que movidos por temor a la muerte, decían este tipo de cosas para, no querer sufrir y padecer por Cristo. No querer sufrir y padecer por Cristo. Así que hay un síntoma que se puede revelar en tu corazón y en el mío o en el de algún otro hermano. Y ese síntoma es el temor a no identificarse con Cristo y sus padecimientos. ¿Cuál otra actitud vemos en ese versículo? Bueno, en la misma palabra abandonar, la misma palabra abandonar quiere decir apartarse, apartarse. Ya lo comprobamos, es apartarse. Así que cuando un hermano o hermana comienza a apartarse, a alejarse, está mostrando una señal de deslealtad e infidelidad al cuerpo de Cristo y posiblemente a la sana doctrina. Pero noten algo, quiero que veamos bien. Este apartamiento, este alejamiento, este abandonar, no sucede de inmediato. Figelo y Hermógenes, estos muchos no abandonaron tajantemente a Pablo. Esto comienza a hacerlo de manera disimulada, de manera disimulada. Ellos abandonaron a Pablo, pero no fue de inmediato, fue algo paulatino, fue algo muy disimulado.
En Proverbios se nos dice que el que odia disimula con sus labios, mas su corazón acumula engaño. ¿Y por qué decimos y por qué yo puedo decir que este síntoma de abandonar, de alejamiento, se ve como algo paulatino? Porque Pablo no se esperaba que Figelo y Hermógenes lo abandonaran, porque seguramente siempre Pablo veía a estos hombres predicando la palabra, estando con ellos, afirmando lo que Pablo enseñaba, pero en el momento más difícil, ¿qué sucedió? Le abandonaron. Le abandonaron. Es decir, que la persona que disimula es una persona que no deja que se note qué es lo que piensa, siente en sus acciones. Eso es una persona que disimula. Una persona que disimula se esconde y no muestra quién es realmente. Por eso a Pablo le sorprendió esto, porque no se lo esperaba, porque ellos actuaron de manera disimulada. Así que los hermanos que se muestran demasiado perfectos, generalmente solo muestran una fachada, pero algo esconde. Pablo más adelante va a describir a los falsos maestros, y lo describe con una frase: apariencia de piedad. Tienen apariencia de piedad. Mis hermanos, el fingimiento o el disimulo es una táctica de guerra. ¿Y yo cómo debo utilizar una táctica de guerra con quien es mi hermano? Aquel que yo amo, yo no debo utilizar una táctica de guerra. Tú puedes ver esa táctica de guerra en muchos pasajes de la Biblia. Josué con los filisteos. Tú puedes ver David cuando se metió al campamento de los filisteos y se hizo pasar como un loco, disimuló ser un loco. Así que cuando veas un hermano o hermana que comience a apartarse de manera muy discreta, cuando ese hermano o hermana ya no te visita con la misma frecuencia, o cuando ese hermano o hermana deja de visitar a la iglesia y se va apartando poco a poco y se comienza a retraer, y cuando tú te acercas y le dices: hermano, ¿cómo está? Y él te dice: gloria a Dios, todo está bien, con una cara amable, allí está pasando algo, y hay que ayudar a este hermano con las siguientes características que Pablo va a mostrar de cómo debemos hacer, de cómo debe ser un hermano fiel y leal. Hasta aquí entonces hemos visto la primera característica y la única que nos registra Pablo acerca de los amigos desleales. Abandonan en el momento menos esperado y muestran ciertos síntomas, se alejan disimuladamente y tienen temor. Ahora, el segundo punto es características de un amigo fiel. Características de un amigo fiel. Versículos 16 al 18. Versículos 16 al 18. Vea conmigo. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Conceda al Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes. Pablo dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Bueno, la pregunta es: ¿quién es este amigo de Pablo? ¿Quién es este Onesíforo? ¿De dónde vino Onesíforo? Esa es la pregunta: ¿de dónde vino Onesíforo? Bueno, no tenemos mucho registro de este hombre, solo que pasó a la historia como un hombre leal. Los anteriores pasaron a la historia como hombres desleales, hermanos desleales, y este hombre pasó a la historia como un hombre leal, y esto le bastó para estar su nombre registrado en el libro. Este fue un gran amigo fiel en medio de la adversidad. Ahora, Onesíforo, ¿qué significa? Provecho o provechoso. Eso es lo que significa Onesíforo. Y se nos dice en otra ocasión, versículo 18, que de dónde venía Onesíforo. Versículo 18, parte B. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Ah, qué curioso. De aquella misma ciudad donde salieron los desleales, salió uno leal. Aquí vemos el principio de la Escritura: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mis hermanos, eso es increíble.
Esto nos lleva a meditar mucho acerca de Cristo y de este principio del menos esperado. En el lugar menos esperado, Pablo recibió ayuda. Pablo pide al Señor por la casa de Onesíforo. Dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. No sabemos si la casa de Onesíforo, la casa era cristiana, no sabemos si los hijos, la esposa eran cristianos. Pero Pablo pide esto porque, claro, Onesíforo, al venir a Roma a ayudar a Pablo, su hermano, pues estaba corriendo muchos riesgos. Así que seguramente la familia de Onesíforo quedó triste y un poco desconsolada. No sabía qué estaba pasando con Onesíforo. En ese tiempo no había celulares como ahora para estarse comunicando. O sea, el que se iba, bueno, no sabía si volvía. No había, y no sabía ni cómo moría. O sea, mucha información se perdía. Ahora, por eso Pablo dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. No sabemos si esta familia, vuelvo y digo, era cristiana. Pero lo cierto es que con esta petición tipo oración, Pablo está bendiciendo la lealtad de Onesíforo, que se extiende a toda la familia. Miren, mis hermanos, esto se comprueba en la vida. Si usted es el único creyente y usted se mantiene fiel, y en su familia no hay otros creyentes, por usted su familia es bendecida. Se extiende. Ahora no estamos hablando de la bendición de salvación, quiera Dios, pero en muchas cosas. Dice que los hijos del justo no aguantarán hambre. Aunque tus hijos no son creyentes, por ti el Señor ha sostenido a tu familia. Por ti el Señor no ha desamparado a tu familia. Por eso es que se da esta bendición. Así tú tengas un hijo contumaz y rebelde, por ti ese hijo el Señor ha guardado y ha limitado. Por tu lealtad, por tu fidelidad a la palabra del Señor y a la iglesia. Aun cuando tu familia te dice cada domingo: ay, te vas otra vez a la iglesia, otra vez te vas a la iglesia, y tu familia no sabe lo que es. Tu familia no sabe que tú eres una bendición para ellos, y ellos te ven a ti como una maldición. Pero aquí Pablo dice: si tenga el Señor misericordia de la casa de mis hijos. Así pues, hermoso aquí. Por mi lealtad y fidelidad al Señor de su palabra, se extienden las bendiciones a mi hogar cuando ellos me toman por enemigo. Ahora vamos a ver las siguientes características de Onesíforo. Mire cómo dice allí: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. Primera característica de Onesíforo: muchas veces me confortó. Ahora déjenme decir esto: las personas que estaban encarceladas en ese tiempo se tenían que responsabilizar de sí mismas, de su alimento, de su cobija y de sus cuidados. A sí mismas, otras personas los podían cuidar. Tenían que responsabilizarse por sí mismas. Entonces imagínense eso. Imagínense cómo fue la búsqueda. Vaya imaginando eso, cómo fue la búsqueda y cómo fue que Onesíforo le pasaba la comida a Pablo. ¿Cómo hacía este tipo de cosas? Estaba corriendo gran peligro. Bien, él tenía que responsabilizarse por sus propias necesidades, el apóstol Pablo. Ahora piensen esto: aquellos amigos que Pablo los estimaba muchísimo, Figelo y Hermógenes, lo abandonaron de manera personal. No solo no viniendo a Roma en su primera defensa, no solo abandonando el evangelio o desviándose del evangelio, sino que también lo abandonaron en sus necesidades, dejándolo sin comida, sin abrigo y sin sustento. ¿Qué clase de amigos? No se lo esperaban. Era sorprendente. Era algo que no se esperaba de nuestro Pablo. Pablo nos dice que Onesíforo muchas veces le confortó. No fue una sola vez, sino que fueron otra tras otras veces, muchas veces. Todos me abandonaron. Ahora Pablo dice muchas veces, habla de cantidad, muchas veces. Sobreabundó la gracia por ambos. Esta palabra de confortar significa aliento y refrigerio. Y recuerda cuando en Hechos Pedro dice que se arrepientan y crean para que vengan tiempos de refrigerio. Bueno, este es el sentido que tiene acá. Onesíforo fue un gran refrigerio en el tiempo de angustia y adversidad del apóstol Pablo.
Así que las visitas de Onesíforo cumplieron el propósito de animar a Pablo, pero también de proveerle alimento. No solo era de animar, de alentarlo con buenas palabras, de las promesas de Dios, sino también de proveerle alimento. Esta es la primera característica de un hermano fiel. Confort. Pero no conforta una sola vez. Oiga bien, hermano mío, hermana mía, tú no confortas solo una vez. ¿Confortas cuántas veces? Muchas veces. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tengo que confortar? Muchas veces. Lo que quiere decir esto por muchas veces es que Onesíforo no se cansó de animar aun cuando Pablo seguía desanimándose. Es que ese hermano, yo una y otra vez, y usted se cansó de él. Bueno, aquí dice muchas veces hay que animar al hermano. Y es que, mis hermanos, la experiencia de abandono por parte de nuestros amigos en medio de la adversidad y de una manera disimulada y casi estratégica es algo que no es comprensible a la razón. ¿Por qué no es comprensible? Porque tú te entregaste, porque tú diste todo. Ahora piensa en el apóstol Pablo. Pablo estuvo 3 años en Éfeso, estando con Figelo y Hermones y con todos estos muchos, enseñándoles, ellos afirmando y acentuando con la cabeza su enseñanza, estando con ellos, para que ahora le dejen con frío y con hambre, para que ahora también abandonen el Evangelio. Muchas veces le enseñó, y por eso es casi a veces incomprensible, y por eso Pablo estaba sorprendido. Mis hermanos, no pienso que jamás Pablo estaba sufriendo porque la muerte se le avecinaba. Pablo estaba muy seguro, y él dice muchas veces, y declara muchas veces: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y con su vida lo mostró. Así que el temor y el desánimo del apóstol Pablo no era por las cadenas y por la muerte, sino porque era sorpresivo el abandono que había tenido por parte de sus amigos. Esto causa dolor, mis hermanos. Esto causa mucho dolor. Tú eres la persona menos esperada. Tú puedes esperar de muchas personas que hagan esto, pero menos de los que tú amas y estimas como amigos. Esto causa dolor profundo, algo que tú no puedes comprender. Pero ¿cómo? ¿Cómo, Señor? Estos me pudieron dejar en este momento. ¿Cómo pudieron dejarme así? No vinieron a mi llamado. ¿Cuántas veces yo no estuve con ellos? Ellos sabían que yo podía poner mis manos por ellos. Ellos ahora no lo hicieron. La primera, entonces, característica de un hermano es que conforta muchas veces en la adversidad. La segunda característica de un amigo fiel, dice Pablo, lea conmigo allí: muchas veces me confortó, ¿y qué? Y no se avergonzó de mis cadenas. Mis hermanos, las cadenas de Pablo no eran porque eran delincuentes. Las cadenas de Pablo eran de oro, eran por una razón valiosa, por causa de Cristo. No había tal vergüenza. Pablo no se estaba avergonzando de ello. Por eso el versículo dice: y no me avergüenzo de ser preso del Señor, no me avergüenzo. Pero estas mismas cadenas hizo que el círculo de amigos del apóstol disminuyera a tal punto que parecía que en el momento todos le dejaron. Y por eso creo que también Pablo le escribe esta carta a Timoteo, porque estaba temiendo por su discípulo joven que también se fuera atrás esta revuelta que hubo en Éfeso de abandonar al apóstol y la sana doctrina. Pero Onesíforo, cuando vio las cadenas de Pablo, ¿qué hizo? Esto le movió. Las cadenas del apóstol Pablo fue un motivador para una persona, para Onesíforo, para que se acercara y arriesgara su propia vida para ayudar. Esta es la segunda característica de un hermano fiel. No se avergüenza de la adversidad del hermano. No se avergüenza de la adversidad del hermano. Ahora usted dice: bueno, ¿cómo es esto? Déjame decirte, en esos tiempos, el ser conocido como cristiano, ser reconocido como cristiano era casi una aberración.
Nerón los estaba persiguiendo. Y en estos tiempos es casi igual. Y mucho más con todo este tema de ideología de género. Es casi una aberración decir que tú eres cristiano porque de una te categorizan como no tolerante, no tienes amor. Por esta idea de ideología de género. Así que, ¿qué es lo que quieren transmitir? Culpa. Te quieren poner culpa y te quieren que tú sientas vergüenza de decir que tu Señor es tu Salvador y que ellos son pecadores y necesitan el perdón y el amor de Cristo. ¿Sí ven? Es casi la misma situación. Mis hermanos, estamos pasando una transición de valores cristianos a los valores comunistas, que son antifamilia, anticristianismo y promueven la muerte. Así que es probable, mis hermanos, que cuando tú te identifiques como cristiano en cualquier área de tu vida, ya sea en el trabajo, en tu familia, de inmediato quieran ponerte a ti vergüenza, ponerte a ti, hacerte sentir culpable, identificarte con tu Señor y las cadenas y los padecimientos de Cristo. Así que Onesíforo se convirtió en un ejemplo donde él se identificaba con las cadenas del cristianismo. Cuando Pablo estaba en la cárcel y encadenado, entonces para Onesíforo fue la oportunidad, oigan bien, la adversidad de un hermano es la oportunidad para mostrar a Cristo y a quién servimos. Aun cuando eso traiga deshonra social, aun cuando nos digan intolerantes, aun cuando nos quieran decir de todo lo que usted se imagine, es la oportunidad para mostrar a Cristo y a quién servimos. Así que tenemos aquí la segunda característica: no te avergüences de la adversidad de tu hermano. Cuando un hermano venga aquí, tal vez no nos ha sucedido, pero diciendo, hermano, me sacaron del trabajo finalmente porque yo dije que era cristiano y porque yo no iba a participar de las novenas en diciembre y el rezo a María, pues me echaron por eso. Tercer característica de un hermano leal. De un hermano leal. Él va conmigo al texto. Dice: no se avergonzó de mis cadenas, sino que estuvo en Roma y me buscó solícitamente y me halló. Me buscó solícitamente y me halló. Mis hermanos, esto nos deja ver que Onesíforo debió esforzarse grandemente para encontrar la cárcel donde estaba Pablo. Pablo, su cárcel no estaba visible públicamente, sino que le tocó esforzarse para buscar la cárcel donde estaba Pablo. Por eso entendemos también por este registro bíblico de que en ese entonces cada quien se tenía que responsabilizar de su alimento. Más o menos lo siguiente era: te vas a morir en la cárcel de hambre y de frío. Así que un hermano fiel, mis hermanos, un hermano fiel, se propone a buscar el alma de sus hermanos hasta allá. Oiganme, un hermano fiel se propone a buscar el alma de sus hermanos hasta hallarla. ¿Cómo así? Cuando tu hermano esté en depresión, esté triste, esté en angustia, esté desanimado o en dolor, esté pasando una situación de enfermedad, entonces, ¿cuál es tu deber? De ser leal, buscar su alma y volver a traerle al ánimo. Volverle a traer al ánimo. Ahora, ¿eso se hace una sola vez? No, tienes que hacerlo como solícitamente, o sea, diligentemente. Es decir, tu motivación es la siguiente: debes estar empeñado que la oportunidad de la necesidad o la adversidad de un hermano es buscarle hasta encontrarle para restaurarle, volverle a mí. Eso es ser leal. Leal no es que un hermano te llame a ti y te cuente cómo estuvo esa semana. Hace parte, evidentemente. Pero recuerden que ¿dónde se ven los amigos leales? En medio de la adversidad. En medio de la adversidad. Así que Onesíforo, con tal diligencia, buscó la vida de Pablo. ¿Hasta qué? Hasta allá. Aquí está la meta. La meta en que tú busques a tu hermano es hasta allá, hasta encontrarlo. Uy, hermanos, creo que a nosotros nos falta mucho de esto. Mucho de esto. Y mis hermanos, yo, al ver esta característica, yo no dejo de pensar en Cristo.
Yo no sé si a ti que se te venga a la cabeza, pero yo no lo puedo empezar en Cristo. Cristo ha sido mi aliento cuando espero que los otros me alienten. Cuando he pecado y siento vergüenza, Cristo no se ha avergonzado de mí, sino que ha tomado sobre sí mis pecados. ¿Saben increíble aún más? Que siendo yo su enemigo, me buscó hasta hallarme. Mis hermanos, no dejo de pensar en Cristo. No sé tú en qué estés pensando, tal vez tú estás pensando en tu amiga, en tu amigo, en tu hermano que no te llamó esta semana. Pero yo al compararme a Cristo, mi obediencia a ser leal ha sido nula. No sé tú cómo ha sido tu lealtad, no sé si en este momento te estás creyendo muy leal. Pero cuando me comparo con mi Señor, digo, Señor, quiero ser como tú. Pero ¿quién como tú? Quiero ser como tú, pero ¿quién como tú? Al menos Onesíforo y Pablo eran hermanos en Cristo, pero Cristo descendió, aún nosotros siendo enemigos suyos, y murió por nosotros siendo enemigos nosotros de él. ¿Quién hace eso? Mis hermanos, aún veo más. Cuando tú ves el ejemplo de Onesíforo, puedes ver a la Trinidad allí, puedes ver al Espíritu Santo. Cuando ves a Onesíforo con estas características, ¿qué ves? Ves al Consolador. ¿Acaso el Consolador no trae refrigerio, no consuela? ¿Acaso el Consolador cuando has pecado, no te anima con las promesas de Dios de que Él te perdona y Él es fiel justo para perdonarte? ¿Acaso el Espíritu Santo cuando has estado sumamente desanimado por tu pecado y por tu falta de obediencia, no te hallas a encontrarte? Aquí vemos la obra increíble del Espíritu Santo. Una pregunta aquí es, ¿queremos ver al Espíritu Santo actuar sobre nuestras vidas? Bueno, ¿tú eres ese consolador? ¿Eres ese consolador para otro hermano? Así es que se ve la obra del Espíritu Santo en medio de esta iglesia local, siendo tú y responsabilizarte tú de ser leal a tu hermano y a la iglesia local. Vamos a ver las otras dos características que encontramos. Versículo 18. Versículo 18. Nos dice así: concédale el Señor. ¿A quién concédale? A Onesíforo, que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes. De nuevo aquí Pablo aparece con una petición, una especie de petición oración por Onesíforo. En el versículo 16 pide por la casa de Onesíforo que se extienda la bendición de Dios por este hermano ser leal a los otros. Este versículo ya Pablo pide específicamente por Onesíforo, pide de manera personal por su amigo leal. ¿Y qué le pide al Señor? Le pide que el Señor le conceda, le dé, eso quiere decir conceder, le dé a Onesíforo hallar misericordia, le dé misericordia. Esto es particular, porque es algo que Dios da, es algo que el Señor solo puede otorgar. Así que aquí Pablo, ¿de qué está hablando? De las recompensas para aquellos que son leales. ¿Y cuál es la recompensa para aquellos que son misericordiosos? Dice la Escritura: recibirá misericordia. El Sermón del Monte, bienaventuranzas. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿Qué significa la misericordia, mis hermanos? Presten atención. La misericordia consiste en tratar a las personas mejor de lo que merecen. En eso consiste la misericordia. Tratar a las personas mejor de lo que merecen. El perdón es una clase de misericordia. Igual que ayudar a alguien a quien no tiene obligación de ayudar. Igual que ayudar a alguien a quien no tiene obligación de ayudar. Esto es misericordia. ¿Por qué entonces Pablo pide al Señor misericordia por Onesíforo? Y aquí está. Porque Pablo, ¿de quién esperaba la ayuda? De sus amigos más cercanos. De sus amigos más cercanos.
en la adversidad. Y aquellos que de alguna manera tenían la obligación porque eran sus amigos, no recibió misericordia. Y Onesíforo, que no tenía obligación porque no era parecer el hermano más cercano del apóstol, no era el amigo más cercano, se convirtió en el amigo que menos esperaba Pablo en ser misericordioso. Wow. Pablo pide por misericordia porque reconoce que Onesíforo, quien no era su hermano amigo más cercano, no estaba en la obligación de ayudarle, porque no era más cercano. Pero aún así, ¿qué hizo Onesíforo? Mostró misericordia. Mis hermanos, así actúa el Señor. De las personas menos esperadas recibimos misericordia. El que tú esperas de tu hermano amigo más cercano te abandona. De aquel que siempre con las palabras te disimulaba, el que estaba todo bien contigo, y por sorpresa te abandonó, pero el Señor no te deja solo, te envía al que menos esperaba. Ahora, ¿cómo será esta recompensa de misericordia? ¿Cómo será? Bueno, déjenme le pongo de esta manera, cuando la Escritura dice: bienaventurados los que son misericordiosos porque recibirán misericordia. Déjenme traducirlo de esta manera: dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. ¿Cuándo? Dice aquí Pablo: en aquel día. O sea, en el día en que el juez vendrá y juzgará todas nuestras obras, las obras de los cristianos también. Y Pablo conecta todo esto con la lealtad. La lealtad es una obra, eso se muestra. El Señor será compasivo si tú fuiste leal a tus hermanos, te tratará, aún tú siendo hijo de Dios. Pero si no lo eres, también el Señor recompensará tu lealtad, aún cuando eres hijo de Dios, aún cuando eres abandonado. También la recompensará. No sabemos qué clase de recompensa, la Escritura no lo describe, pero sí nos deja ver que hay un tipo de coronas. Algunos piensan, y de hecho Pablo dice que esté cerca del Señor. Algunos dicen que la recompensa es estar cerca del Señor. Y pareciera que aquí la recompensa de la lealtad es estar cerca al regazo del Señor. Yo no sé si usted quiere esa recompensa, yo la quiero, y ese debe ser mi motivador finalmente para ser leal. Yo no quiero estar detrás de una fila enorme para estar en el regazo del Señor. Yo quiero estar allí cerca de mi Señor. Ah, claro, ¿y por qué lo dice así? Porque el Rey a quien tiene más cerca, sino a los que confían en Él, y el Rey confía en aquellos. Por eso esa demostración, la recompensa es que tú estés cerca del Señor. Tu recompensa es ser leal al pueblo de Dios. Así que aquí vemos, mis hermanos, la cuarta característica es ser misericordioso. Ser misericordioso. Es increíble, mis hermanos, es increíble llamarnos hermanos. Es increíble llamarnos hermanos. Y déjenme con este concepto de misericordia que nuestra Escritura, porque tú y yo no somos hermanos de sangre. Yo no soy hermano de sangre. Yo no crecí contigo ni me eduqué contigo. Somos casi como perfectos desconocidos. Pero cuando Cristo nos salvó y nos injertó en la familia, y aunque no tengo una obligación de sangre contigo, el Señor, al hacerme tu hermano, lo hace por misericordia que tuvo Él para conmigo. Ahora, yo debo ser misericordioso en tu adversidad, porque Dios lo fue misericordioso en la mía. Ah, ¿cómo así? El Señor jamás tiene obligación de ser misericordioso con nosotros. Jamás. Jamás. Si tú te has visto en tus pecados y en tu miserableza, jamás el Señor tiene. Nosotros somos sus criaturas y lo único que le debemos es obediencia y debemos obedecer. Mas el Señor en su misericordia envió a su Hijo, y por eso entonces Hebreos nos dice que Él es nuestro hermano mayor, se identifica con nosotros. Y ahora por la fe yo soy tu hermano. El llamarnos hermanos es algo incalculable, es algo desinteresado. De hecho, tú tienes una obligación de sangre y de crianza con tus hermanos, aun cuando no son cristianos. Pero ¿y tú y yo qué obligación tenemos?
¿Qué obligación tenemos? Bueno, la misericordia de Dios nos obliga. Si ven, el que yo te llamo a ti, hermano, es algo desinteresado. No estoy buscando nada de ti. No estoy buscando nada de ti. Más bien, me llamo hermano porque debo tratarte con la misericordia que el Señor me ha dado. No tengo ninguna obligación contigo, pero el Señor demanda a ti que te llame hermano y viva como hermano. Y por último, el apóstol Pablo dice, versículo 18, parte B, versículo 18, parte B. Miren cómo dice Pablo, ¿y cuánto nos ayudó? ¿Quién nos ayudó? Onesíforo. ¿En dónde? En Éfeso. Tú lo sabes mejor. ¿A quién ayudó? A Pablo y a Timoteo. Dice, ¿cuánto nos ayudó? Vuelve y aparece este adverbio de cantidad. Dice, ¿cuánto nos ayudó? Esta expresión de cantidad, mis hermanos, revela que Onesíforo fue de constante bendición para la vida del apóstol Pablo y Timoteo. Por eso es que Pablo, con estos ejemplos, le está diciendo, míralo a él, cómo él, arriesgándolo todo, no se avergonzó de mis cadenas, ahora síguele, él es un gran ejemplo de lealtad en medio de la adversidad por causa de Cristo. Por lo cual, Pablo eso le recuerda a Timoteo, y aquí vemos la quinta característica. El hermano leal no se cansa de hacer el bien, no se cansa. Porque vemos que no se cansó Onesíforo, porque dice cuánto nos ayudó. Mis hermanos, el hermano leal no se cansa de ayudar. Aunque muchos a ese hermano leal le corten el brazo, no se cansa. Él toma fuerzas del Señor, no se debilita porque es en el Señor en quien espera. Él no actúa leal a su hermano para recibir recompensa, no. Él espera la recompensa del Señor, de que Él esté cerca a su lado. Y por eso no pone expectativa a sus hermanos. Sabe que sus hermanos le va a desilusionar, sabe que sus hermanos le va a defraudar, pero por eso no cambia, por eso se mantiene hermano leal. O sea, no dice, ay, este hermano ya no me llamó, yo no llamo. No, el hermano leal, a pesar de que no te llame, no te busque. El hermano desleal, a pesar de que no te llame, no te busque. ¿Qué hace el hermano leal? Lo busca hasta hallarlo y restaurarlo. Porque su recompensa no la pone en lo que puede recibir del otro, sino en lo que va a recibir del Señor. Misericordia, cerca de aquel día. Hermanos, 5 características hemos visto de los amigos y hermanos leales. Primero, conforta, es decir, da ánimo y provee. Segundo, no se avergüenza, es decir, se identifica con tu adversidad. Tercero, te busca y te halla, se esfuerza porque el hermano vuelva en sí, reaccione, vuelva en sí a pesar de la adversidad. Cuarto, ese hermano es misericordioso, no está obligado a ayudar por razones de la carne, sino que está obligado a ayudar por la misericordia de Dios. Y quinto, este hermano no se cansa de hacer el bien, no se cansa, no espera recompensa del que ayuda, sino que espera en el Señor que sea hallado cerca de su regazo en aquel día. 5 características de los hermanos y amigos leales. Un gran ejemplo la Escritura nos da. Finalmente todo esto nos lleva a pensar en nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes decir, oh, qué hermano Onesíforo. No, la obra del Señor, Él recibió. La obra del Espíritu Santo en el carácter de Onesíforo. Yo quiero tener lo que Onesíforo tenía, la imagen de Cristo en mí, su lealtad. Quiero traer ciertas aplicaciones y cerramos. Algo importante aquí al destacar, hermanos y hermanas, es lo siguiente. La Biblia no registra únicamente la lealtad a la sana doctrina. No, óigame bien, la Biblia no solo registra la lealtad a la sana doctrina, al Evangelio, sino que también registra la lealtad al pueblo de Dios.
Una persona, un hermano que diga, yo soy fiel a la doctrina, tiene que ser leal a sus hermanos y al pueblo de Dios, y especialmente a la iglesia local donde Dios lo ha puesto. Si él dice, yo amo la sana doctrina, tiene por sí amar a sus hermanos. Estas dos cosas no se desconectan, lo hemos visto por el ejemplo. La sana doctrina, por eso la palabra sana, ¿qué significa? Restaura, sana, quita todos estos conceptos que perjudican el alma. Y vemos que Onesíforo fue un hermano sano, aunque muchos lo parecían un loco, porque se arriesgó su propia vida por ayudar a Pablo, pero era el más sano y cuerdo de todos. ¿Por qué? Porque el Evangelio se había encornado en su corazón, y no su orgullo, y no su arrogancia, y no su propia vida, sino el Evangelio de Cristo. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. En eso se había encornado en la vida de Onesíforo. Así que, mis hermanos, usted puede decir, bueno, ¿cómo? ¿Cómo puedo ser leal a mis hermanos? Sencillo. ¿Hay necesitados? ¿Conoces a los necesitados entre ustedes? ¿Hay hermanos que pasan grandes necesidades? ¿Los conoces? ¿Hay alguien que está pasando grandes pruebas económicas, de alimento, o tiene alguna necesidad de ánimo? ¿Usted lo conoce? Si no, lo primero que tiene que hacer es lo que hizo Onesíforo. ¿Qué hizo? Buscó y halló. Lo que tú tienes que buscar es a ese hermano que está necesitado. Ahora, aquí viene un problema. El que está necesitado tiene que ser como Pablo. Pablo pidió en medio de la necesidad que le ayudara. El problema que hoy se presenta es que el que está necesitado y está en medio de la adversidad nunca comenta sus peticiones de necesidad. Nunca habla. Nunca dice, estoy necesitado, me duele esto. Y ahí comienza entonces otro error de disimulo y de gran temor. Porque la adversidad lo único que va a provocar es temor. Si tú no encuentras ayuda y un consolador, no puede ser tu hermano. Y así actúa el Espíritu Santo por los hermanos. Ahora, si tú eres de aquellos que no te gusta hablar de tu necesidad, que eres como un buque, bueno, tú debes arrepentir. Tú debes arrepentir. Porque Pablo no te da ese ejemplo. Pablo no te da ese ejemplo. Pablo lo que te da es que, Pablo siendo el apóstol, ¿qué te muestra? ¿Qué te muestra? Siendo el apóstol te muestra su necesidad de ser ayudado. Ay, ¿y usted quiere ser menos que eso? Mis hermanos, avergoncémonos de eso. Avergoncémonos de no buscar a alguien entre la iglesia para ser ayudado. No busques en el mundo amigos fieles. Busca hermanos fieles aquí. Y lo segundo es que te digo es que si quieres, si todo lo que hemos hablado te ha llevado la palabra de Dios a examinarte, eso es lo que hace la palabra de Dios, examinar y exponer lo que hay en tu corazón, y te has dado cuenta de que tú tienes labios disimulados, de que tú te has apartado, de que a pesar de que tu corazón está distanciado, tú muestras una cara de amabilidad, arrepiéntete, porque el que te vas a lastimar es tú. Y tu recompensa no es estar cerca del Señor si sigues por esa vida. Por eso yo te invito a que vengas a Cristo y le pidas como hermano o hermana que te quite ese corazón disimulado, engañoso, y te ayude a ser leal, para que en los momentos de adversidad otros puedan actuar como el Espíritu Santo actúa, como consolador. Vamos. Gracias, Señor, por el registro grandioso de este ejemplo que nos deja para nosotros. No me comparo, Señor, mi lealtad con la tuya. Me avergüenzo, Señor, de mi pecado, de mi maldad, y veo que, Señor, soy tan desleal a ti y a tu palabra y al pueblo de Dios. Pero por tus grandes misericordias hoy has expuesto mi vergüenza, mi infidelidad, para que una vez más venga a ti y acuda a tu fidelidad y pida perdón, porque tú eres fiel y justo para perdonar. Gracias, Señor, por no avergonzarte de mis pecados, sino llevarlos a la cruz, por no desnudar mis pecados. Tú te desnudaste en la cruz y los cargaste. Gracias porque aún así no te avergonzaste de mí.
sino que fuiste por mí. Y aquel que hoy no ha venido a Cristo y ve que su corazón es como el de Figelio y Hermógenes, traicionero, que con sus labios disimula, que en los negocios disimula, que hace malas jugadas a su trabajo y las cosas que hace. El Señor está abierto y presto para perdonar. ¿Por qué? Porque aquel día todavía no se ha acercado y tú no sabes si mañana se retrasa. Por eso, en misericordia, acércate pues al Señor en arrepentimiento y fe y deja que el Señor cubre tu multitud de faltas. Comprométete a ser leal a la palabra del Señor y a su pueblo. Y quedamos. Hermanos, finalmente vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre, gracias.